gusto para nosotros en IPICIT la presentación de este seminario que lleva por título Tensiones y transiciones en las relaciones ciencia, política y sociedad, que nos presentará el día de hoy la doctora Mónica Ansaldo Montoya. Planteado así, este tema resulta no muy común a las actividades que cotidianamente realizamos en nuestros laboratorios y nuestros cubículos. Es un tema más de naturaleza social, de la naturaleza experimental en ciencias naturales o exactas que constantemente realizamos. Sin embargo, es también un tema muy importante para nuestro quehacer. Aunque realizamos buena parte de nuestro trabajo en ciencias naturales y exactas, el resultado de estos trabajos tiene siempre una connotación social, una trascendencia social, y es de esto de lo que nos hablará, o sobre lo que hablaremos el día de hoy con la doctora Ansaldo Montoya. Es un tema muy importante, decía, que como bien lo mencionaba ya un insigne maestro mexicano, la universidad no tiene por qué ser una persona destinada a no separar los ojos del microscopio o del telescopio. No tiene por qué ser una entidad destinada a que lo sorprenda la caída de Constantinopla mientras se discute la naturaleza de la luz de Tabor, sino una entidad viva que hace investigación en todas las áreas del conocimiento y que también reflexiona sobre la importancia de estos descubrimientos desde cualquier ámbito, sea científico básico o sea también en su implicación social. Por eso es que este tema que nos presenta hoy Mónica es un tema de interés. El resumen de la presentación nos dice que la ciencia y la tecnología son los referentes más importantes de las sociedades contemporáneas, dado su contribución a la solución de problemas económicos, sociales y ambientales. Por ello, es muy importante analizar cómo se aplica la producción de conocimiento en la política, a las políticas y a la democracia. Estas reflexiones son entonces importantes para los futuros investigadores, también para los actuales, para todos nosotros, porque plantean la importancia de incorporar una perspectiva crítica en las relaciones ciencia, tecnología y sociedad, y sobre todo en nuestros programas de posgrado. Entonces, nos da mucho gusto que la doctora Mónica Ansaldo Montoya, quien es investigadora catedrática de CONACYT en el Colegio de San Luis y tiene su doctorado en Desarrollo Científico y Tecnológico para la Sociedad por el CIMBESTAB, nos venga a presentar este trabajo. Sus investigaciones, los de la doctora Mónica, se relacionan con la política de ciencia, de la gobernanza, de las nanotecnologías y las relaciones ciencia y política agroalimentaria y el papel del experto en la toma de decisiones. La doctora es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI Nivel 1, y también de la Asociación Mexicana de Estudios Rurales y de la Red Latinoamericana de Nanotecnología y Sociedad. Mónica, muchas gracias por estar con nosotros y somos todo oídos. Pues muchas gracias. Agradezco buenos días a todas y a todos los que nos están viendo de manera virtual y a los aquí presentes. Agradezco al doctor Salazar Olivo por su bienvenida y por la disposición de este instituto para que yo pueda compartir con ustedes algo de la investigación que yo realizo, pero sobre todo de la forma en que, de una preocupación que tenemos creo que todos en el ámbito académico, que es cómo hacer que la ciencia y la tecnología que se produce en nuestras universidades, en centros de investigación,
pueda tener algún impacto positivo en los problemas sociales que nos aquejan a todos, ¿no? También agradecer al doctor Marcial Bonilla por su presencia y por su apertura también para dar esta charla. Bueno, como les comentaba, yo he estado interesada desde hace mucho tiempo en el ámbito de las políticas de ciencia y también en el papel del experto en la toma de decisiones. Entonces, la plática que yo les voy a dar está principalmente enfocada, es un seminario, ¿no? Entonces yo lo que voy a hacer es dar como los temas que se estudian desde la política científica y cómo hemos ido analizando, cómo hay enfoques analíticos para analizar estas relaciones, ¿no? Quiero empezar primero por un pequeño glosario, ¿no? Para que nos podamos entender de lo que estamos hablando o de lo que vamos a hablar a lo largo de esta charla. Y pues definir, ¿no? De manera muy general, porque todo esto tiene diferentes acepciones dependiendo de la perspectiva que se mire en las ciencias sociales. Entonces, bueno, vamos a manejar ciertas definiciones. La primera es política, ¿no? ¿Qué es políticas? ¿Qué son políticas? ¿Y qué es la politización? La política en términos generales va a ser un proceso social mediante el cual grupos de poder o grupos de personas o personas individuales van a buscar distribuirse el poder o los recursos o la autoridad para tomar decisiones, ¿no? Y que esas decisiones tengan un valor, una legitimidad, ¿no? En el ámbito en el que se estén dando. Generalmente cuando hablamos de política vamos a hablar de conflicto, pero el conflicto no significa que sea algo malo, sino que es algo que nosotros como sociedad requerimos, son como debate, ¿no? Debatir, intercambiar ideas para llegar a un objetivo, ¿no? O sea, para argumentar, ¿no? Entonces, la palabra conflicto sí, efectivamente puede haber un conflicto de manera negativa, pero esa es la política, ¿no? O sea, la idea es que se debatan las ideas. La segunda, el segundo término es las políticas, ¿no? Esta es básicamente una política que es policy en inglés, es una línea de actuación que se sigue con respecto a algún objetivo, es la decisión, ¿no? Entonces vamos a tener que la política es ese debate que vamos a tener para establecer una decisión, para llevar a cabo una línea de actuación. Después la politización. La politización es un término que a mí me gusta bastante porque nos permite como cuestionar, a veces se entiende de manera negativa en el imaginario social, sin embargo, no necesariamente es una connotación negativa. Politizar algo significa cuestionar, ¿no? Cuestionar esas relaciones de poder que han estado incuestionadas por mucho tiempo. Es visibilizar, ¿no? No necesariamente es algo negativo el que digamos vamos a politizar este tema, ¿no? O que escuchamos en las noticias, es que ya se politizó este asunto. No necesariamente es algo negativo, sino que nosotros buscamos visibilizar una cuestión que ha estado en lo privado, pero que ahora lo queremos sacar al público para superarlo, para mejorarlo o para encontrar justicia, ¿no? Entonces, ese sería el término. En el ámbito de la ciencia, ya aterrizándolo en nuestro objeto de investigación, cuando hablamos de politización de la ciencia, es cuando la ciencia se convierte en un recurso en las luchas políticas. Ahí sí podemos estar hablando que diferentes actores van a tomar información de la ciencia para justificar sus acciones, ¿no? O para justificar sus solicitudes ante el poder, ¿no? Entonces, politización de la ciencia sí es cuando nosotros tomamos esa información y la usamos, ¿no? La usamos en el conflicto, ¿no? Y algo que no puse aquí, pero ahorita se me viene a la mente, lo contrario de politización sería pues la tecnocracia, ¿no? O llevar algo a lo técnico, que sería ahí cuando nosotros tenemos un conflicto político y lo llevamos a la parte técnica, quiere decir que lo aislamos, ¿no? Lo aislamos de lo público y entonces decimos, no, esta es una cuestión nada más técnica que se debe de decidir solamente entre los expertos. Entonces ahí estamos llevando nosotros la situación, la estamos despolitizando y lo llevamos a lo técnico. Entonces es lo contrario. Entonces esos son los términos que tenemos que tener en cuenta. Bueno, entonces para hablar en el tema de cómo es que la ciencia que se produce en las instituciones de investigación y los problemas sociales no es la relación como directa, ¿no? No necesariamente
la información que se tiene llega al usuario y no siempre los problemas se pueden resolver de manera, digamos, eficaz para lo que nosotros creemos, ¿no? Si tenemos un problema, una situación y tenemos el conocimiento y decimos, bueno, hay incluso una frustración, ¿no? ¿Cómo está ahí todo ese conocimiento y no podemos resolver este problema? Bueno, voy a comentar algunos de estos, los antecedentes que desde los estudios de política científica hemos visto cuál es digamos, el por qué la ciencia, la tecnología y la sociedad se mantienen separadas como algo que nunca debería juntarse, ¿no? Entonces, bueno, aquí hice algún texto, es importante leerlo, no me gusta mucho poner mucha información en las diapositivas, pero esto me parece importante. En el ámbito de las políticas de ciencia se dice que se institucionalizaron por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, hubo un informe, el informe, no sé si alguno de aquí lo conozca, el informe de Vannevar-Bush es el que nosotros tomamos como ese documento, ese informe que nos va a dar la pauta para la institucionalización de las políticas de ciencia en Estados Unidos, pero básicamente en todo el hemisferio occidental a partir de después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En la posguerra. Entonces, este documento que hace Vannevar-Bush, que fue un científico que participó en el proyecto Manhattan, que llevó a la elaboración de la bomba atómica, a él, al final de la guerra, le encargaron Roosevelt, el presidente Roosevelt de Estados Unidos, le encargó le encargó un programa, ¿no? Un programa a través del cual Estados Unidos pudiera mantener su hegemonía, su poder bélico, pero que ese poder bélico que ahora tenía pudiera ser trasladado a beneficios para la sociedad, ¿no? Beneficios económicos, beneficios en salud, beneficios en todas las esferas que pudiera mantener, ¿no? Entonces le encargó un programa para llevarlo a cabo ahora que Estados Unidos pues había ganado la guerra. Entonces finalmente Vannevar-Bush convoca a diferentes científicos de la época y entregan un documento ya no a Roosevelt, sino que se lo entregan a Truman. Y este documento es fundacional, ¿no? Es fundacional no tanto en los términos en los que él y, bueno, aquellas personas que estuvieron detrás de ello establecieron como mecanismos o instrumentos para financiar la investigación, ¿no? O sea, eso lo podemos encontrar ahora, básicamente es lo que se ha llevado a cabo en los últimos 50 años, que es vamos a apoyar universidades, vamos a generar un acervo de investigadores para que puedan seguir avanzando en los conocimientos que ya tenemos. Todo eso es lo que ya conocemos, ¿no? Programas de investigación, becas, financiamiento, ¿no? Pero lo más importante que se generó en este documento de Vannevar-Bush, conocido como la frontera sin fin, es esa narrativa de qué es lo que el Estado tendría que hacer con la ciencia y qué es lo que el papel de la ciencia y de los científicos deberían tener en adelante, ¿no? Entonces, estos dos párrafos me parecen importantes, se los voy a leer para que, se entienda cuál es esta narrativa, ¿no? Vannevar-Bush escribió, el progreso científico en un amplio frente resulta del libre juego de intelectos libres, que trabajen sobre temas de su propia elección, y según la manera que les dicte su curiosidad por exploración de lo desconocido. En cualquier plan de apoyo gubernamental a la ciencia debe preservarse la libertad de investigación. Y el segundo narrativa importante es el Estado debe financiar a la ciencia básica sin intervenir en su orientación. Los desarrollos científicos, tecnológicos y la innovación surgen de la ciencia fundamental y cualquier área de investigación científica genera beneficios sociales. Lo que aquí estamos viendo es ese posicionamiento de la academia en ese momento de posguerra, donde ya todo el mundo sabía lo importante que era la investigación científica para la guerra, pero que finalmente pues querían los científicos pues abstraerse ya de ese papel, ¿no? Entonces aquí lo que establecen es la neutralidad de la ciencia y la autonomía, ¿no? Entonces el Estado debe financiar a la ciencia básica, o sea, no a la ciencia aplicada, no a la innovación, debe financiar a la ciencia básica y debe mantenerse fuera de la política, ¿no? O sea, básicamente eso es lo que establece y con sus propios temas de investigación, ¿no? Entonces es esa autonomía, esa neutralidad, esa división entre esto es ciencia y esto es política,
pero el Estado debe de estar ahí participando activamente. Y bueno, ya en términos teóricos, esto se le ha llamado el contrato social ciencia y sociedad, donde en la gráfica podemos verlo claramente. El Estado da los recursos, los científicos devuelven investigaciones, devuelven innovaciones, pero hay una frontera bien definida, ¿no? Hay una frontera entre la ciencia y la política. ¿Qué es lo que hace la ciencia o qué es lo que hace la comunidad? Elige sus agendas de investigación, esto es muy importante, o sea, los temas los pone la academia, hay una autonomía y hay una evaluación por pares. Esto también es importante porque nos referimos a la autorregulación de la academia, ¿no? Es decir, que son entre los científicos quienes van a evaluar si el conocimiento es correcto y nadie más, ¿no? O sea, son solo los científicos los que pueden evaluar si el conocimiento es correcto y si esa agenda, si esos temas son los correctos, ¿no? Y entonces llegamos finalmente al modelo lineal, ¿no? El modelo lineal establece la relación de la ciencia con las necesidades sociales, pero este modelo es de esta manera, ¿no? Entonces empieza, es como lineal, porque se dice, primero debe de haber ciencia básica, después hay ciencia aplicada, después hay desarrollo, después hay aplicación. Una vez que pasemos todo esto, pues hay beneficio social, ¿no? Entonces, en este modelo, en esta metáfora, si ustedes quieren llamarlo así, no hay como un flujo intermedio, ¿no? Sino que lo importante es la ciencia básica porque esta es la que va a proveer los conocimientos para que después podamos tener todos los beneficios que requerimos, ¿no? Entonces, no hay aquí una comunicación entre ciencia básica es una metáfora, ¿no? Pero es la manera en que se analiza. Finalmente, podemos saber que hasta nuestros días ha cambiado este modelo, por supuesto, pero en términos generales, ahorita voy a explicar por qué para la toma de decisiones sigue siendo algo separado. Aquí brevemente, una de las tensiones, bueno, porque así se llama la plática, una de las tensiones que ha habido entre el establecimiento de esta autonomía, neutralidad, ciencia básica, ciencia aplicada a lo largo de los años, principalmente después en la mitad del siglo pasado, pues ha sido como los científicos dicen, a ver, yo lo que hago es ciencia pura, o lo que hago es ciencia básica, o lo que hago es investigación fundamental, etcétera, ¿no? O sea, ya ha habido tensiones a lo largo de los años. Este es un ejemplo nada más de cómo en 1883, cuando venían en ese entonces todos los inventos, ¿no? El telégrafo, el teléfono, todos estos inventos que se estaban dando, no venían de la academia, ¿no? Venían de los inventores que patentaban sus inventos. Entonces la comunidad pues empieza a ver que no le es tan fácil conseguir recursos, empieza a ir en aquel entonces no había una política de ciencia, pero sí había un apoyo por parte de los gobiernos, ¿no? En ese entonces, y ve la comunidad que empieza a hacerle difícil obtener recursos porque no estaban dando pues los inventos que los demás estaban dando, ¿no? Entonces lo que empiezan a establecer es esa concepción de que la ciencia pura es lo que es más importante porque la ciencia se vale por el amor a la ciencia, ¿no? Por ese placer de construir el edificio del conocimiento, ¿no? Sobre hombros de gigantes, ¿no? Entonces, ya en ese momento, en esta primera editorial de la revista Science, los científicos de esa época pues lo establecen, ¿no? Aquí lo voy a poner nada más al final, dice, fácilmente se puede conceder que el hombre que no descubre nada por sí mismo, sino que solo aplica a fines útiles los principios que otros han descubierto, se encuentra en un plano inferior al del investigador, ¿no? Entonces, ahí establecen una jerarquía. Quien hace ciencia pura, ahora le llamamos básica o fundamental, es realmente el científico, ¿no? Lo otro, bueno, puede ser ciencia, pero en la jerarquía de valores, la ciencia pura es más importante, ¿no? Entonces, estas narrativas pues fueron construidas precisamente para poder tener una justificación ante la política, ante el poder, para seguir pues recibiendo los recursos, ¿no? En el ámbito del académico de la sociología de la ciencia, pues todo esto también se ha estudiado y se ha visto cómo pues la ciencia al final de todo es una institución social, y fue Robert Merton, el sociólogo funcionalista norteamericano, que en 1945, en sus estudios sociológicos, pues él digamos que nos plantea
lo que es el CUDEOS, ¿no? Le llamamos así por las iniciales, el CUDEOS, la normativa, o sea, los valores y las normas que siguen los científicos para poder generar esta ciencia neutral, esta ciencia autónoma, esta ciencia fuera de la política. Entonces, él nos dice, la ciencia tiene sus principios que son el comunalismo, el universalismo, el desinterés, el escepticismo organizado. Bueno, cada uno de estos, pues lo que nos está diciendo es que la ciencia, que el conocimiento que se genere no tiene etnia, no tiene edad, no tiene género, o sea, es universal, ¿no? Que los descubrimientos pues son bienes colectivos, nos pertenecen a todos, que es un bien de la humanidad, que el científico pues lo hace por su amor a la ciencia, ¿no? Por el querer seguir avanzando en entender la naturaleza, en entender la sociedad, etcétera, ¿no? Y pues todo siempre debe estar sujeto a la verificación, o sea, la forma en que se evalúa, pues es siempre estar cuestionando. También, bueno, desde la filosofía de la ciencia, esta cuestión de estar verificando y de estar cuestionando, bueno, también se articula con estos principios que Robert Merton nos proporcionó, ¿no? Otra tensión aquí en el área de, digamos, de la historia intelectual de la ciencia, también seguramente ustedes conocen, es también a mediados del siglo pasado, una lucha que duró, un debate, podríamos decirlo, que duró como 15 años, ¿no? Entre John Bernal y Michael Polanyi. Michael Polanyi es hermano de Karl Polanyi, ¿no? Que bueno, fueron un poco, muy influyentes, ¿no? Personajes muy influyentes, pero también entre ellos como hermanos tenían pensamientos encontrados, ¿no? Pero bueno, aquí en la atención a la que quiero compartirles son dos visiones de ciencia, ¿no? Para Bernal era un cristalógrafo irlandés que perteneció a la élite académica de Inglaterra, perdón, y él lo que pugnaba era la función social de la ciencia, ¿no? Él pensaba que eran los problemas sociales los que tenían que definir toda la planificación de la ciencia y no tanto el libre juego de intelectos libres, ¿no? Como lo vimos con Vannevar Bush, sino que era eso, ¿no? Bernal finalmente fue opacado y fue rechazado pues por el contexto de la Guerra Fría, en la que, bueno, todavía ahí muy recién la Segunda Guerra Mundial, pero duró en el contexto de la Guerra Fría, porque él apoyaba abiertamente a la Unión Soviética. Él incluso recibió el premio Lenin de investigación, o sea, estaba totalmente, su posicionamiento político estaba totalmente transparente. Entonces, bueno, en Estados Unidos obviamente fue totalmente rechazado, mientras que Polanyi, lo que él escribe es la República de la Ciencia, ¿no? O sea, nos debemos organizar políticamente y económicamente por la República de la Ciencia, o sea, por los expertos, ¿no? Entonces, una frase muy importante de él dice: cualquier intento de orientar la investigación hacia un propósito que no sea el propio es un intento de desviar el avance de la ciencia. Se puede matar o mutilar el avance de la ciencia, pero no modelar. Los principios que argumenta Polanyi tienen mucho que ver con libre mercado, ¿no? O sea, ahí está también, si en el plano político, económico, estaba la mano invisible del mercado, en ese momento ya había el liberalismo económico, sus ideas están planteadas en ese sentido, dentro del marco del liberalismo económico, donde a la ciencia no se le debe de intentar manejar, ¿no? Entonces, son estos dos contrastes, estas dos tensiones de las ideas. Los dos son grandes pensadores, grandes científicos, que trascendieron muchísimo y que, bueno, han trascendido hasta la fecha, porque las ideas que podemos ver, pues vemos que muchos las podemos compartir, ¿no? Entre uno y otro, ¿no? Entonces, esa es otra de las tensiones. Entonces vamos a ver cómo este modelo lineal, cómo estas ideas se han trasladado de cierta manera en la forma en que los científicos intentan o se involucran con la toma de decisiones, ¿no? Entonces, el modelo lineal de la ciencia y la tecnología es una visión que promueve la desconexión de la ciencia con la política y al final con su utilidad social, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque si vemos aquí,
la ciencia básica, que es la que predomina. O sea, me podrán decir también, podemos platicarlo más adelante, hay otros modelos, sistemas de innovación, etcétera, ¿no? Pero aquí yo estoy hablando no de política científica para promover a la ciencia, sino de cómo la política científica influye en el involucramiento de los científicos con la política, ¿no? Entonces, es diferente. Entonces, vemos aquí que esa división tajante entre ciencia y política, en esa frontera entre Estado y científicos, nos dice, hay que producir conocimiento objetivo, y ese conocimiento que se produce pues va a servir para tomar decisiones racionales. Cuando no se toman de esa manera, ¿no? Cuando las decisiones no se salen mal, pues se dice, es que no, pues no entendió la información, no entendió lo que se le dijo, intervinieron otros factores y la ciencia ahí no fue tomada en cuenta, ¿no? Efectivamente, o sea, aquí lo que podemos ver es que no hay un entendimiento de valores, ¿no? O sea, no hay un entendimiento entre los que producen el conocimiento y entre los que toman las decisiones. ¿Por qué? Porque hay una división, una separación de valores entre ciencia y política, donde lo que vemos es quienes toman las decisiones se van a dejar llevar por valores, ¿no? Ahí, en ese espacio, solamente hay valores, valores me refiero a todo tipo de cuestiones, ¿no? O sea, es el valor por la naturaleza, o sea, ese cerro no se toca, en cuestiones religiosas, ¿no? O en cuestiones de, por ejemplo, en el aborto, ¿no? O sea, no se permite el aborto, etcétera. A eso me refiero, valores morales. Intereses, es subjetivo, ese ámbito es subjetivo, hay ideología, hay poder, hay conflicto, hay negociación. En cambio, en la ciencia, pues es conocimiento independiente, es objetivo, es neutral, es verdad, hay metodología, es confiable, explica, es racional, ¿no? Entonces, esta separación de valores entre ciencia y política, pues genera esa tensión y esa separación al momento de querer unirlos, ¿no? Y lo más importante es, pues que no es verdad, porque la ciencia finalmente es una acción, es una actividad social que también está construida por valores, que también está construida bajo el poder, que también jerarquiza y que también hay detrás de ella otros elementos que los vamos a ver al final, en términos de, pues, del género, la identidad, etcétera, ¿no? Entonces, el problema es ese, ¿no? Que no es verdad, ¿no? Son ámbitos separados, pero por esta narrativa, ¿no? que se ha dado. Entonces, ¿deben los científicos involucrarse en la toma de decisiones políticas? Desde mi punto de vista, pues es sí, porque necesitamos el conocimiento que se produce, ¿no? Necesitamos cada vez más lo que se hace en las universidades y centros de investigación. La respuesta, pues es sí, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo podemos hacer para ir desarticulando estas separaciones, ¿no? Pero hacerlo de manera pues que la ciencia siga siendo confiable, siga siendo eficaz, ¿no? Siga siendo ética, siga siendo valiosa, ¿no? Entonces, ese es el dilema. Y bueno, hay diferentes modos de conectar ciencia y política, hay diferentes enfoques, yo les voy a presentar solamente 3, pero hay todos estos, ¿no? Yo les comentaba hace rato, por ejemplo, este modelo de triple hélice es sobre todo para promover la investigación, ¿no? Pero hay estos otros que yo les voy a presentar es para la toma de decisiones, ¿no? Entonces, hay muchísimos. El primero es, bueno, es una tipología, ¿no? De un autor que se llama John Pilke, es un norteamericano que estudia políticas de ciencia, y entonces él nos dice, hay 4 maneras de involucrarse, ¿no? Uno es el científico puro, ¿no? El científico puro es aquel que va a generar información, ¿no? Que dice, bueno, aquí está el reservorio de información, puedes consultarlo, es libre, pero no se va a interesar en involucrarse en la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ese sería como, pues lo que conocemos creo que en el ámbito, ¿no? O sea, pues te quieres mantener alejado de la política, ¿no? Pero hay otra forma de relacionarse que se le llama el árbitro científico, ¿no? Este árbitro científico lo que va a buscar es, si bien mantenerse alejado de la política, pero va a reconocer que es importante que su trabajo
para la toma de decisiones, ¿no? Entonces sí va a tener como esa disposición, ¿no? No va a decir, bueno, sí, aquí está la información y pues ya, revísenla y ya, ¿no? Sino que, bueno, sí va a tener un mayor acercamiento, va a ofrecer información por consulta expresa y, y esto, bueno, no lo piensen que es como de un científico, ¿no? Sino que pueden estar en comités, en paneles, en consejos, etcétera, ¿no? O sea, es una forma individual, pero también colectiva. Entonces, aquí el árbitro científico no participa en temas controvertidos, ¿no? O sea, más bien son en temas donde la ciencia que se tiene, la información que se tiene, pues no es controversial, es algo que ya se conoce, ¿no? Después está el defensor del problema. El defensor del problema es abiertamente alguien que está a favor de un interés particular, una causa, y lo que va a hacer es, pues la información que va a generar es reducir, o sea, va a reducir todas las opciones que tenga hacia ese interés, hacia esa agenda, ¿no? O sea, la información que va a presentar, bueno, pues va a ser de alguna manera sesgada, ¿no? Hacia ese interés. No quiero decir que sea equivocada o falsa, sino que, bueno, va a ser reducida, ¿no? Aquí, bueno, podemos encontrar a los científicos que están en lobbies o que están en las ONGs, ¿no? Que son activistas. Tiene riesgos para el académico precisamente por esta reducción que se hace, ¿no? Y está esta otra alternativa que se llama agente honesto de alternativas de políticas, ¿no? Este tipo de científico pues se involucra también explícitamente con la toma de decisiones, pero su acción es ampliar las alternativas en vez de reducirlas, ¿no? Integra las preocupaciones, o sea, va a haber mayor interacción con los tomadores de decisión o con los grupos sociales a los que se acerque. Cuando nosotros hablamos de policies, o sea, de políticas, no estamos hablando nada más de aquellas que ejecuta el gobierno. Una política, como lo comenté al principio, es un curso de acción, ¿no? Entonces pueden ser tanto de organizaciones no gubernamentales o sociales como por el gobierno. Pero en general, bueno, cuando hablamos de políticas públicas, ahí sí ya es el gobierno, ¿no? Entonces, bueno, el Honest Broker pues sí, va a ser más amplio y va a brindar alternativas, ¿no? Va a brindar alternativas a ese problema que están viviendo. Aquí le puse guía de actuación, ¿no? Entre comillas, porque, bueno, no hay una receta, ¿no? De cómo actuar, pero digamos que pues las investigaciones que se han hecho, pues nos llevan a poder decir, bueno, cuando veas este tipo de problemas, pues hay ciertas formas en que podemos orientarnos, ¿no? Entonces, cuando el contexto se caracteriza por un consenso de los valores y baja incertidumbre científica, o sea, que son preguntas que pues conocemos lo que técnicamente, cuál es el problema, una plaga o no sé, ¿no? Algo que ya es conocido, bueno, pues entonces podemos actuar como un científico puro, aquí está la información, o como un árbitro científico, a ver, bueno, si pregúntame, yo me acerco y aquí está. Pero no hay debate, ¿no? O sea, no hay como cuestionamientos hacia lo que se está dando a la cuestión técnica. Cuando el contexto se caracteriza por valores en disputa y alta incertidumbre científica, o sea que hay conocimientos que te dicen una cosa y hay conocimientos que son encontrados o no sabemos, puedes actuar como el defensor del problema, ¿no? O en situaciones en las que las disputas de valores no pueden resolverse reduciendo las incertidumbres científicas. El ejemplo es, bueno, la política sobre el aborto. Por más que nosotros o los científicos digan, la vida empieza aquí, la vida acá y allá y allá, si ideológicamente o por tu religión no importa la ciencia, ¿no? O sea, no importa que los expertos te digan, la vida comienza así de esta manera, no importa la información. Entonces ahí vas a estar en una situación donde las disputas pues son altas. No va a haber un acuerdo, ¿no? Porque no se trata de una cuestión de conocimiento, se trata de una cuestión de las ideas y los valores de las personas. Entonces, en ese momento pues puedes actuar como un proveedor honesto de alternativas de política, pero no significa que vas a llegar a que quienes están en esta situación a más conocimiento, pues ya va a llegar a un acuerdo y una decisión racional, ¿no? Como la podemos entender. Después tenemos este enfoque que a mí me gusta mucho. Este enfoque fue propuesto a finales de los 90, a principios de este siglo, por un epistemólogo, un matemático, Funtovix y Ravetz. Funtovix es argentino, pero se fue a Italia
y trabaja en la Universidad de Noruega, y Roberts está en Oxford, ¿no? Entonces, ellos dos, desde pues, principios de este siglo, se dieron cuenta de que hay problemas dentro de la sociedad y relacionados con la ciencia, en donde los hechos son inciertos, los valores están en disputa, lo que está en juego es alto y son decisiones urgentes, ¿no? Entonces, esta lista es muy importante, ¿no? Esta caracterización que ellos hacen de los problemas, que después bueno, los vamos a llamar problemas complejos, tienen estas características, ¿no? ¿Qué más significa con estas características? Pues que los actores, ¿no? Que va a haber muchos actores alrededor de esos problemas, y cada uno de esos actores pues tiene sus intereses, tiene sus valores, y va a haber mucha incertidumbre dentro científica, o sea, no se sabe bien cómo ese fenómeno se está comportando. Y bueno, aquí el ejemplo que tenemos pues es la pandemia, y por eso este enfoque tiene una vigencia enorme, y ahorita han salido un montón de artículos publicados sobre bueno, la aplicación de la ciencia postnormal, ¿no? de la metodología de la ciencia postnormal para resolver problemas que son así, ¿no? Porque los hechos son inciertos, no sabíamos de dónde venía el virus, no sabíamos por qué a los niños no les afectaba tanto, por qué a los adultos mayores sí, los valores estaban en disputa, o sea, es una cuestión tremenda, ¿no? A nivel geopolítico, a nivel nacional, a nivel local. Lo que está en juego es alto porque había de por medio hay todavía pues la vida de las personas, pero la vida en general, o sea, masivamente, ¿no? Y la economía, ¿no? O sea, todo eso estaba, lo que estaba en juego era muy alto, y pues, ¿qué teníamos que hacer? Pues, o quienes tomaban las decisiones era ya, ¿no? Y esas decisiones pues no podían esperar a que la ciencia tuviera un acuerdo, ¿no? A que todo estuviera en consenso y dijera, ah, sí es por esto, ah, sí es por lo otro. Entonces, es este enfoque que ellos hicieron a finales de la década de los 90 eh, cobra mucha vigencia, ¿no? Para analizar este problema de la pandemia. Pero no nada más, o sea, también las migraciones son un tipo de problema de ciencia postnormal. Los organismos genéticamente modificados también son un problema de ciencia postnormal que se tiene que resolver porque se tienen que hacer regulaciones sobre los organismos genéticamente modificados, porque hay muchos actores, ¿no? O sea, y aquí en la cuestión, por ejemplo, de los organismos genéticamente modificados, se sabe, ¿no? Hay posicionamientos no hacen daño, ¿no? Y hay un montón de estudios sobre eso. Y hay otros que dicen, sí, mira, aquí se demuestra, ¿no? En realidad, el problema, pues, no es si hay un conocimiento controversial, pero el problema no es ese, el problema es no simplemente, sino que hay actores sociales que no quieren los organismos genéticamente modificados por su cuestión cultural, ¿no? Entonces, este tipo de problemas hay que no quiero decir atacarlos, pero hay que ver cómo resolverlos de esta manera, ¿no? Entonces, ellos proponen este modelo que es a mayor, el bajo es a mayor, digamos, a menor intensidad de lo que está en juego, pues podemos ir con la ciencia aplicada, ¿no? Si va subiendo y la incertidumbre también es baja, pues nos quedamos con la ciencia aplicada. Si vamos subiendo en la intensidad de la incertidumbre científica y la intensidad en el número de actores que están ahí participando, actores legítimos que tienen una preocupación legítima sobre el problema, pues nos vamos a la consultoría. Bueno, ellos le ponen así consultoría, pero podemos llamarlo de otra manera. Y si no, o sea, si todo esto ya es muy incierto, o sea, las características que les comenté, entonces nos vamos a la ciencia postnormal. Y la ciencia postnormal va a ser totalmente distinta a la ciencia normal, ¿no? Establecida por Kuhn en 1936 en su libro de las revoluciones científicas, donde te dice, bueno, estamos todos en un paradigma teórico y vamos a, lo que estamos investigando lo hacemos de esta manera, con estas metodologías, con estos instrumentos, con estas teorías, ¿no? Aquí no, en la ciencia postnormal tenemos que, es interdisciplinaria, es transdisciplinaria, hay muchos actores, la evaluación de la calidad va a tener que ser dada por la comunidad de pares extendida. Este es el cambio epistemológico que hacen estos autores, porque la comunidad de pares extendida, pues son los actores, ¿no? Son todos los que tengan algo que decir, y sobre eso se va construyendo el conocimiento, ¿no? Entonces, aquí la evaluación de la calidad ya no es por los pares académicos, sino por los pares de la comunidad extendida. Entonces, es la forma que ellos proponen
poder atacar estos problemas, que también se les conoce como wicked problems, problemas que no tienen solución, ¿no? Esta es la propuesta. Tiene carácter epistemológico porque ellos hacen mucha mención sobre la incertidumbre, ¿no? Que ahí tiene también todo un trasfondo filosófico, pero filosófico de la ciencia, bueno, más bien epistemológico, en el sentido de que la ciencia no puede conocer todo, ¿no? Y en el sentido de que también hay que valorar el conocimiento que se realiza a partir de la experiencia, ¿no? Entonces, es todo un enfoque que es muy interesante. Después tenemos el enfoque de la ciencia ciudadana o citizen science. Este enfoque tiene muchos años, ¿no? Entonces, en el que, por ejemplo, hay personas que se unen a científicos para registrar aves, registrar insectos, ¿no? Entonces los suben a una base de datos o los comparten con los científicos y es una forma de hacer ciencia ciudadana, ¿no? La definición de este tipo de enfoque por el diccionario de Oxford dice algo así: es trabajo científico llevado a cabo por miembros del público en general, frecuentemente en colaboración con o bajo la dirección de científicos profesionales e instituciones científicas. Bueno, aquí hay controversia, como en las ciencias sociales nos gusta hacer controversia de todo. ¿Por qué ciencia ciudadana? ¿No? Porque ciencia ciudadana, si le llamas ciencia ciudadana, estás dejando fuera a aquellos que no son ciudadanos, ¿no? Que son, por ejemplo, los migrantes, que dejaron de ser ciudadanos, que no traen papeles, entonces ellos no podrían colaborar en un programa, en un problema de ciencia ciudadana, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, hay también controversia, pero bueno, le podemos decir ciencia ciudadana porque colaboran personas en recolectar la información, en analizarla o en establecer el problema, ¿no? Es importante esta ciencia ciudadana porque finalmente el hecho de que tú involucres a las personas en hacer investigación, en hacer ciencia, en recolectar información, pues ya los vas empoderando, los vas informando y esto de alguna manera va a influir después en su participación política, ¿no? Y en la resolución del problema que ellos están viendo. Entonces, aquí lo que les puse es hay una revista incluso de Citizen Science, no se ve muy bien, hay organizaciones en Estados Unidos y en Europa de ciencia ciudadana. De hecho, en Estados Unidos desde el gobierno hay un programa con Obama, me parece fue el que lo hizo, Citizen Science. O sea, está muy institucionalizada, ¿no? Está como un poco cooptado porque hay muchos programas, pero también desde cualquier centro de investigación se puede hacer un programa de ciencia ciudadana. Hay algunos ejemplos, ¿no? Y también problemáticas. Uno es la cuestión del voluntariado, ¿no? Porque se dice también que pues si no se les paga, pues es como un abuso de que como ya no hay recursos para el financiamiento de la ciencia, entonces se ocupan a voluntarios que finalmente pues no se les paga, ¿no? Entonces ahí hay problemas, ¿no? Hay que ver. Lo otro es importante, los datos que se van a dar son datos contextualizados a los valores, la historia y la cultura. O sea, cuando tú planeas un proyecto de ciencia ciudadana, pues lo que te interesa es que las personas que participan te digan, bueno, es que esta información hay que recolectar eso porque esto es importante por esto y por lo otro, ¿no? Pero si tú vas a usar esta información para una política pública, para ir con el Estado, con el gobierno, con el municipio, etcétera, a veces te van a cuestionar estos datos, ¿no? Te van a decir, no, es que a lo mejor no están bien tomados, a lo mejor no están bien analizados, etcétera, ¿no? Entonces, hay dilemas por la credibilidad de esos datos y también hay dilemas en el involucramiento de los investigadores y de las mismas personas que lo estén haciendo, porque hay personas que, si bien quieren resolver su problema, son apartidistas, ¿no? O sea, no quieren decir, o sea, nosotros lo que queremos es resolver el problema. Entonces, ahí puede ser que se mezclen este tipo de situaciones. Y, bueno, este ejemplo fue en Fukushima en el 2014, donde hubo este problema con ya no me acuerdo cómo se llama. Los reactores, gracias, los reactores nucleares. Entonces, pues las personas que estaban ahí tenían que estar verificando que su comida no estuviera contaminada y el ambiente. Entonces, ahí hubo un movimiento de ciencia ciudadana tal cual, donde las personas pues se pusieron a medirse, ¿no? O sea, crearon estos kits con ayuda de científicos, estos kits hechos, no en casa, pero sí que podían ser mucho más baratos, y empezaron ellos a hacer sus mediciones.
las cuestiones negativas aquí, bueno, que el Estado a lo mejor dice, pues ya les dejo a ellos el problema de estar midiendo, etcétera, ¿no? Pero esto tiene más beneficios que no. Otra perspectiva de la ciencia ciudadana es este ejemplo, ¿no? que les quiero compartir. Airbnb ofreció en 2019 un viaje por un mes a voluntarios para ir a la Antártica a recolectar muestras para saber cómo estaba la cuestión de los microplásticos en la Antártica, ¿no? Un problema que, bueno, se dice hasta en los osos, ya se encuentran, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Entonces, científicos colaboran en ese proyecto, ¿no? Donde voluntarios iban a ir a la Antártica a pasar unas vacaciones, pero a la vez iban a ayudar a recolectar esta información. Es valorable, ¿no? Porque sí, son instituciones que participaron ahí, pero hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado porque, bueno, se le llama ciencia ciudadana como relaciones públicas, lo que pasa mucho también con los programas a veces de responsabilidad social, donde pues lo único que hacen pues es como querer tapar ahí los problemas de contaminación que puede tener una empresa y los quiere tapar con buenas acciones, ¿no? Entonces hay que tener cuidado en este tipo de proyectos porque si bien pues sí dan financiamiento, también estas empresas pues promueven un turismo que a lo mejor es depredador, etcétera, ¿no? Entonces hay ciencia ciudadana positiva y otra no tanto, ¿no? Y en México, bueno, yo estuve buscando algunos ejemplos, no lo he investigado totalmente, sí es algo que me interesa, pero lo que vi es que cada vez más hay estos científicos que se involucran abiertamente en un tema y que proporcionan su conocimiento para resolverlo de una forma activista, ¿no? Con una posición a veces política, a veces no. Y bueno, los ejemplos que yo encontré es reciente, bueno, esto ya es el movimiento contra soya transgénica en la península de Yucatán, donde están muy involucrados científicos. Este último es reciente de México, litio al descubierto, donde la investigadora, la doctora Violeta Núñez de la UAM Xochimilco, está en relación con un periodista y hacen una investigación sobre el litio. Bueno, ella recibe amenazas recientemente por este documental, pero es un caso, no es ciencia ciudadana, pero sí es un caso en el que hay una interacción, un involucramiento abiertamente de su información científica, de su investigación, para un tema, ¿no? Que está en la política. Y el de abajo es también de Bahía de la Paz, se llama el proyecto En peligro de muerte por cruceros turísticos. Ella es una investigadora también del CIBNOR, Heidi Leticia Romero, donde hacen un video donde plantean cuál es la problemática y están muy involucrados en la solución, ¿no? Y finalmente, bueno, está la perspectiva decolonial. Esta es una tensión que apenas inicia, no dentro del pensamiento, sino dentro de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, donde apenas estamos empezando como a tomar las ideas y los enfoques de la perspectiva decolonial para analizar las políticas de ciencia, para analizar este modelo lineal que impide la relación ciencia y sociedad, donde vamos a ver que durante pues, todo el periodo colonial, todo el periodo del desarrollo, lo que ha habido pues, es un proceso de ocultamiento de conocimientos que se clasificaron como no científicos y digamos que los dejamos de valorar, ¿no? Entonces, este enfoque pues, se integra al enfoque de la colonialidad del poder, se llama colonialidad del saber, y se le reconoce como un proceso de inferiorización, folclorización, racialización y extractivismo cognitivo de los conocimientos de las culturas no europeas. Hay muchos casos, por ejemplo, ahorita se me viene el caso de la stevia, en el que es un caso claro de extractivismo cognitivo, donde a las comunidades se les extrajo el conocimiento y ahora la stevia está patentada y se vende en todas partes muy cara y a las comunidades no se les da nada, ¿no? En Uruguay. Entonces, Paraguay, perdón. Son esos casos, ¿no? También hay una reivindicación del conocimiento situado, ¿no? Esa idea de que la neutralidad, la objetividad, no es que el conocimiento científico no sea objetivo, ¿no? Puede ser objetivo, pero más bien es parcial, no es que sea aséptico o no es que sea no tenga valores, ¿no? Sino más bien puede ser parcial.
pero no puede dejar de ser situados, ¿no? Porque lo hacemos personas con un cuerpo, que pertenecemos a un grupo étnico, que pertenecemos a una categoría de raza, a una categoría de género, en un contexto geopolítico. Entonces no puede ser no situado, ¿no? Entonces es esa reivindicación de ese conocimiento que nos puede permitir salirnos del modelo lineal, ¿no? Al aceptar estas situaciones. Y la otra, bueno, es la crítica al modelo de explotación de la naturaleza, ciencia-capitalismo, que también se ha dado, ¿no? Sobre todo del conocimiento empresarial. ¿Cuál es la propuesta? ¿No? La propuesta, bueno, esto es para apurarme ya y no tomar mucho tiempo, es cómo trascender el modelo lineal y apoyar a la utilidad social del conocimiento. Pues la idea pues sería pasar del modelo lineal a un modelo pues sí, más interactivo, donde participen diferentes actores, donde pues sí, tenemos la incertidumbre, esa no se va a ir, pero haya otro flujo, ¿no? Otro flujo en las relaciones. Entonces la propuesta sería esa para la toma de decisiones, pero ¿cómo lo podemos hacer? La propuesta que yo creo que podemos empezar es a través de la educación, CTS, ¿no? La educación de estudios sociales de la ciencia y la tecnología, o estudios de ciencia, tecnología y sociedad, en programas de posgrado STEM, ¿no? Así yo le he llamado porque son estos programas donde están las ciencias, las ingenierías, las matemáticas, ciencias exactas, ¿no? Como las ciencias naturales y exactas. Esa podría ser una vía para empezar a desnaturalizar este modelo lineal, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, lo que aprendemos es esta división, ¿no? Disciplinaria, esta visión separada, también, tanto de las disciplinas como lo que ya les había comentado, de la ciencia y la política. Sin embargo, en la realidad, pues la realidad es así, ¿no? Está todo mezclado, no está separado. Y lo necesitamos, o sea, las ciencias las necesitamos no tan separadas, ¿no? Entonces, generalmente los estudiantes de posgrado están entrenados en el modelo lineal, pero es necesario que la educación de posgrado se complemente con cursos que promuevan una reflexión, ¿no? Sobre estas relaciones ciencia, política y sociedad, preparar a los estudiantes para el trabajo interdisciplinario, o sea, un curso así, pues te va a preparar para un trabajo interdisciplinario con la ciencia social. Lo digo específicamente con ellas porque a veces se habla de interdisciplina, pero es entre las mismas STEM. Entonces, hay que prepararnos para... También a nosotros como de ciencias sociales tampoco sabemos trabajar con estas áreas. Entonces, ¿y por qué digo prepararlos? Porque el método de investigación es distinto y a veces no se entiende. Se cree, como esa tabla que les presenté, de que las ciencias sociales están del lado de los valores, ¿no? O sea, es subjetiva, hay negociación, es conflictiva, etcétera, ¿no? Entonces, sobre todo la parte subjetiva. No es exacta, no proporciona conocimientos predecibles, etcétera, ¿no? Entonces, hay que entendernos en ese sentido. También es importante analizar críticamente las tecnociencias. A veces hablamos mucho de los beneficios, pero no hablamos de los riesgos y no hablamos de las implicaciones que estas pueden tener en la democracia. Se me viene a la mente pues esta última tecnología de la inteligencia artificial, que pues sí, tenemos nuestros celulares y nos sirve mucho cada vez más, el reconocimiento, ¿no? de personas, cosas, etcétera. Pero ¿qué implicaciones tiene para nuestra seguridad, para nuestra privacidad, para la democracia, ¿no? O sea, creo que son cosas que hay que pensar. Y bueno, este sería el curso, ¿no? Un curso donde se vean estos temas, ¿no? La desnaturalización del modelo lineal, la idea de que todo conocimiento es situado, una introducción a las políticas de ciencia, una introducción a las dimensiones políticas de las tecnociencias en diferentes sectores, y sobre todo que los estudiantes puedan analizar casos concretos de controversias científicas en sus campos de investigación, ¿no? O sea, no en otros, sino en sus campos. Estos fotografías, pues son nada más para mostrarles que esto se lleva a cabo en muchas partes del mundo. Están estas sociedades, la Sociedad for Social Studies of Science, la Sociedad Europea de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología y la Sociedad Latinoamericana. Estas sociedades pues ya manejan esos temas, o sea, son comunidades de investigación en estos temas, pero que están muy relacionadas. Ahí además hay muchos biólogos, tecnólogos que se han pasado a estas áreas y que a veces son nuestros autores más citados, porque, bueno, entienden la parte técnica y entienden a veces también mucho la parte social, ¿no? Entonces hay un complemento muy interesante.
Y la de Relance, pues es la red en la que yo participo actualmente en un proyecto de ciencia de frontera para analizar los aspectos sociales de las nanotecnologías, que viene a analizar esto, ¿no? Como estos casos de controversias científicas que los estudiantes podrían aprender para irse preparando y para que en el momento que tengan que involucrarse en toma de decisiones, pues ya tengan como una visión mucho más amplia de cómo funciona la ciencia en la sociedad, ¿no? Creo que sería todo. Pues muchísimas gracias, Mónica, por tu excelente plática. Sí, yo creo que va a haber muchas preguntas. Yo tengo algunos comentarios. Efectivamente, cuando mencionaste en un principio un documento de Science, de lo que iba a ser la revista Science, de 1880, por ahí de esa década, de que el hombre que hace descubrimientos es superior que el que hace las aplicaciones, pues es algo que ha permanecido hasta nuestros siglos. Yo recuerdo cuando estudié física, mis maestros decían que ellos les había tocado ser físicos teóricos, o sea, como carrera en licenciatura, o físicos experimentales. Evidentemente, los físicos teóricos eran los buenos, y los malos los puros. los experimentales. Entonces, y digo, eso ya ha ido cambiando actualmente, como que una buena parte de los propios físicos están viendo la utilidad de ser experimentales y, bueno, modelar teóricamente, hacer las dos cosas, pero digamos es lo mismo. Respecto a la ciencia ciudadana, bueno, pues creemos que tenemos aquí un caso al menos uno, yo creo que hay más, en donde se están utilizando ampliamente esto. Hay un investigador aquí, Salvador Luis, que no sé si ande por estos lugares. Él utiliza las plataformas distribuidas, o sea, un sistema informático por medio del cual alimenta una base de datos cuyas fuentes son los ciudadanos, y tiene que ver con contaminación, con obesidad y ahora con la pandemia. Entonces, todo eso es una participación y una integración de información que es muy valiosa, que proviene de los propios ciudadanos y que ellos pueden, gracias a esas contribuciones, decir, bueno, qué zonas de la ciudad están contaminadas. Últimamente el Centinela, que es un programa que puede determinar en qué áreas la pandemia estaba más fuerte, ¿no? Y eso me resulta bastante interesante. Y sobre el modelo lineal, bueno, yo creo que eso está superado desde hace mucho tiempo. Sí, clásicamente se decía ciencia básica, ciencia aplicada, innovación o desarrollo tecnológico y aplicaciones. Todos sabemos que eso es una falsedad, porque el investigador básico, y aquí mismo los temas de investigación, los proyectos de los investigadores lo han demostrado, pueden tener un desarrollo básico que conduce a una aplicación. Se van a la aplicación y se ve que tienen que regresar a la parte básica. Y el mismo investigador a veces tiene que ir hacia la parte de innovación o desarrollo tecnológico. Entonces, estamos viendo que el modelo lineal realmente en la práctica ya no se da, y eso sí está implicando que el investigador esté explorando pues diferentes facetas de la propia investigación. La mayoría de los investigadores lo hacen, pero eso no quita que muchos se dediquen solamente a la parte de ciencia básica. En fin, creo que hay muchos temas y muchas preguntas. No sé si alguien de los que nos están viendo por Blue Jeans quiera hacer alguna pregunta o comentario. Y aquí tenemos una pregunta en el chat, que te la paso, Mónica. Dice, es una pregunta de Jaime Juá Aparicio. ¿Considera que el aprendizaje de lógica y filosofía sean base para la educación política que menciona? O sea, si aprender lógica y filosofía sean base para la educación política que tú mencionas, ¿no? Bueno, para la educación política en general, yo creo que no necesitamos como ciudadanos aprender ni lógica ni filosofía, ¿no? Yo creo que esa capacidad la tenemos todos
porque somos personas inteligentes, ¿no? Todos pensamos, todas tenemos esa capacidad de pensar y de decidir, porque lo que vivimos, pues podemos expresarlo y podemos opinar y tomar decisión. Entonces creo que como para una formación de educación política, no. Para esto que yo estoy proponiendo, que es un curso en estudios sociales de la ciencia y la tecnología, tampoco, o sea, tampoco que sea así como base, no, porque de lo que vamos a partir precisamente es dar esa introducción sí, a las bases filosóficas un poco de la ciencia, pero yo no me centro en analizar la parte social del conocimiento en sí, sino más bien la parte de la estructuración social de la ciencia, ¿no? Lo exterior, aunque también hay debate en eso, de que interior y exterior, pues no es, más bien es como, es un tejido sin costuras, ¿no? Que se le llama un tejido sin costuras porque no puedes hacer una división ex ante, ¿no? De esto es político, esto es técnico y esto es social, ¿no? Entonces yo creo que no se necesitaría una formación de base en lógica y en filosofía, más bien se trata de aprender de las bases de este campo de estudios que son los estudios sociales de ciencia, tecnología y sociedad. Entonces no se necesitaría. Ok, tenemos 3 manos levantadas, no sé exactamente, fueron casi al mismo tiempo. Le damos la palabra primero a Lina, luego seguiría Cházaro y luego Ángela Alpuche. Lina, adelante por favor, si quieres conectar tu micrófono. Buenas tardes. Gracias, Mónica, por la plática. Mi pregunta va un poco encaminada en parte en cómo realmente hacer esta aplicación o cómo permear, tú decías, a través de un curso, estos conocimientos a la parte científica, ¿no? Pero desde mi experiencia trabajando con otras áreas, muchas veces es difícil que el conocimiento llegue o permee hacia un lado y de la misma manera hacia el otro, ¿no? Entonces, haz de cuenta, tú nos vas a dar bases sociales, pero qué tanto también el que está dando el curso se involucra en las bases científicas de los que estamos del otro lado, ¿no? Y eso siempre ha sido desde mi experiencia, pues la dualidad, ¿no? De que hay una parte que se involucra más y hay otra parte que nada más sirve como emisor del conocimiento, ¿no? Gracias. Sí. ¿Vamos a otras preguntas? Sí, yo creo que le contesto mejor. Okay, mi memoria no es. Gracias, doctora Lina. Bueno, aquí la propuesta es un curso en donde se den estas bases de cómo analizar la ciencia y la tecnología, o sea, desde las políticas de ciencia, pero también la idea no sería como un proyecto de investigación en donde yo me involucro con la investigación técnica, digamos, de otro, ¿no? Porque pues eso no lo podría hacer. De hecho, es lo que hago cuando analizo nanotecnología, eso sí lo hago, porque me tengo que involucrar en ese conocimiento y es bien difícil, o sea, es bien difícil porque, pues sí, mi formación es diferente, pero también es difícil para el nanotecnólogo con el que yo estoy, pero a veces parece como si para el nanotecnólogo no fuera tan difícil. Para mí sí, o sea, es algo que yo me tengo que introducir en la parte técnica de eso que estoy estudiando, ¿no? Hasta cierto punto, pues, ¿para qué? Para entender, si yo estoy analizando que esa tecnología va a producir una inequidad, ¿no? O que va a producir un conflicto entre un conocimiento, entre una cultura, o que va a producir, o que se requiere una regulación para tal aplicación, ¿no? Entonces, eso sería cuando yo me integro a un proyecto de investigación sobre un tema. Pero en este caso no sería así. O sea, en este caso sería un curso donde los estudiantes, o bueno, los investigadores, analicen ellos mismos, o sea, yo les daría los criterios o los enfoques analíticos que hay para cuestionar a esa tecnología que estén estudiando o ese tema de investigación que estén estudiando, para cuestionarlo e interpelarse ellos mismos su papel y las consecuencias que pudiera tener eso que están trabajando. Claro, puede haber algunos que
no sea así como una aplicación o que no lleguen a eso, ¿no? Pero de todos modos hay que conocer esas bases reflexivas de que la ciencia y la sociedad van de la mano, no son separadas, ¿no? Eso sería la idea, o sea, no de que yo me involucre, porque sí, eso es otra cosa que no, pues yo dejaría de hacer investigación para hacer un curso para involucrarme en cada disciplina, ¿no? Es muy complejo. Bueno, gracias. Bien, gracias, Lina. Luis Felipe Cházaro tiene otra pregunta. Adelante. Gracias. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Sí. Muchas gracias por tu presentación, Mónica. Está un tanto relacionado con lo que preguntó Lina. Nosotros en la División de Ciencias Ambientales, dentro de nuestro programa de maestría y doctorado, tenemos un curso de filosofía de la ciencia y abarcamos otros temas, por ejemplo, ética, entre otras cuestiones. Y tú, tú sugerirías que nosotros introduciéramos una unidad en este curso relacionado con digamos que fuera una unidad introductoria que estuviera relacionada con este curso que tú propones, o definitivamente crear este curso, ¿no? Porque me parece muy interesante y que es fundamental, es formativo para un estudiante de posgrado. Y entonces, ¿crees que podríamos incluir una unidad en este curso, o simplemente que sea un curso como tal, ¿no? O sea, un curso adicional? Esa es una cuestión. Y la otra es, tú mencionas que uno de los objetivos de este curso que propones es que los participantes sean críticos sobre la tecnología que, por ejemplo, se está desarrollando. Y desde mi punto de vista también creo que deberíamos o sería bueno que estimuláramos a nuestros estudiantes a leer más sobre legislación y o por ejemplo, sobre desarrollos desde el punto de vista, por ejemplo, patentes, ¿no? Cosa que normalmente no hacemos, o sea, usualmente solo leen capítulos de libros, artículos de investigación, pero no se empapan de cuestiones que tienen que ver ya con desarrollos, con aplicaciones, y sobre todo con legislación o regulaciones, ¿no? Que muchas veces eso es lo que determina el que tú puedas ofrecer un producto o aplicar una tecnología. Entonces, ¿tú qué opinas sobre si sería, o sobre esta cuestión que estoy planteando, y si tuviera relación con este curso que tú propones? Gracias. Ok, gracias, Luis Felipe. Pues yo creo que es flexible, ¿no? O sea, se puede, si ya ustedes ya tienen un curso de ética, pues a lo mejor yo podría intervenir con unas 2, 3 clases, ¿no? A lo mejor para hacer, o sea, yo tengo ya un programa y se pudiera hacer cortito el programa que tengo, pudiera ser así, y la otra pues es la propuesta del curso completo, eh, donde pueden estar de todos los posgrados, ¿no? O sea, no tiene que ser de uno, sino que pueden estar de todos los posgrados bajo ese programa. Entonces, es flexible, porque sí, efectivamente, en la parte de bioética está relacionada con los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, pero yo sinceramente no la toco mucho porque sí también requiere una especialización. La parte de propiedad intelectual sí, sí está dentro del curso, no tanto como la parte de cómo hacer una patente y esas cuestiones, ¿no? Sino más bien la parte de pues, las implicaciones de la propiedad intelectual en sí, ¿no? En, en, en la privatización del conocimiento, ¿no? O qué tan necesario, bueno, pues sí, como analizar la propiedad intelectual desde esa perspectiva. Que yo sé también que está todo esto de las patentes en la cuestión de productividad, ¿no? Como país, competitividad, etcétera, está relacionado, pero yo no lo veo tanto desde esa perspectiva. Ahora, creo que la cuestión de que los estudiantes lean de regulación,
habría que tener cuidado, ¿no? Porque pues yo entiendo que no se pueden distraer tampoco mucho de su investigación y no se trataría de eso, ¿no? Creo que sí hay que medirle, por eso sería el curso, ¿no? Para que pues yo les pudiera proporcionar información, debatiéramos y ellos analizaran algo que a lo mejor se les puede decir de regulación, ¿no? Algo de regulación, pero de tu tema, nada más, ¿no? Para que ellos no se fueran a leer otras cosas que les quiten pues la atención de su investigación, que es pues lo más importante, ¿no? Finalmente. Gracias. Gracias, Mónica. Sí. Perdón, mira, ya que mencionaste que estarías dispuesta, yo te agradezco que hayas ofrecido el que pudieras participar con nosotros. Si me permites, lo podría proponer a mi colegio de profesores y ver si eventualmente platicamos contigo para ver si puedes participar en nuestro curso. Sí, Gracias. claro que sí. Ajá. Bien, bueno, aquí sí quisiera aclarar, estos sí pueden ser arreglos específicos, pero la propuesta de Mónica y, digamos, la idea que estamos manejando a nivel del Consejo Académico de Posgrado es ofrecer una materia optativa sobre estas temáticas. Ella nos ha dado una perspectiva general, pero tiene ya un programa hecho. Entonces, el propósito en primera instancia es ofrecer una materia optativa a nivel general del posgrado y que si esto es aprobado por los respectivos colegios de profesores, iniciaría en el próximo semestre, ¿no? Esa es un poquito la idea. Ok, sí, Luis, adelante. Sí, al respecto, a mí me gustaría preguntarle a Mónica, ofreces un curso, Mónica. La pregunta aquí sería, ¿un curso para quién y en qué momento? Sí, por favor. Sí, bueno, la idea inicial pues era a los estudiantes de posgrado, creo que eso sigue siendo, o sea, a los estudiantes de posgrado del IPICIT en general, ¿no? De todas las divisiones que tengan y optativo, porque bueno, no estoy en una disciplina de las que aquí se den. Entonces, eso sería, o sea, los estudiantes de posgrado, ¿cuánto tiempo? Pues el semestre, ¿no? El No, me semestre refiero ¿a bueno, cuándo? voy a apresar un poco más la pregunta. Entiendo que sea posgrado porque solamente tenemos posgrados. No, la pregunta es para quienes tenemos dos condiciones de posgrado, maestría y doctorado. La pregunta es maestría o doctorado. Y la segunda es en qué momento, porque tenemos también estudiantes de maestría que están iniciando los cursos, estudiantes de maestría que están ya plenamente involucrados en su trabajo experimental y igualmente tenemos estudiantes doctorales que inician su trabajo experimental o que están ya con la premura para graduarse. La pregunta entonces sería, ¿concibes un curso para ofrecerlo a un estudiante de maestría o un curso para ofrecerlo a estudiantes doctorales o a ambos? Y luego sugerirías que un curso de esa naturaleza se diera al inicio junto con el paquete de cursos básicos en la maestría, o consideras que, independientemente que sea optativo, eh, o consideras que sería de mayor utilidad para un estudiante de maestría, de doctorado que de maestría, o para ambos? Esa es la pregunta. No lo había pensado. Este, bueno, el tipo de curso es para maestría o doctorado, o sea, no se el tipo de curso no se necesita hacer de maestría o de doctorado. Creo que pues, está bien, yo creo que entre más abajo es mejor, ¿no? O sea, creo que de licenciatura estaría también perfecto, con otro nivel quizás en la literatura, ¿no? En el contenido de los cursos, de las lecturas me refiero, pero maestría y doctorado está bien. Y bueno, ahora que me pregunta esto de en qué etapa, yo creo que sería mejor ya adelantados, no en los primeros semestres, ¿no? Definitivamente, porque ya que ellos le tomaron como la medida a lo que es estar en un posgrado, y que tengan también ya decidido su tema, bien más definido su trabajo de investigación, su tesis, ¿no? Entonces creo que sí tendría que ser ya en los avanzados, en los que tuviera ese espacio, ¿no? Uh-huh. Yo lo planteaba un poco por mi experiencia. Yo en mi licenciatura llevé un excelente curso de historia de las doctrinas biológicas y lo entendí cabalmente porque el curso lo llevaba en el 9º semestre.
cuando ya había pasado por los cursos de embriología, de anatomía, de fisiología, de sistemática, y entonces podía entender muchas cosas, y leímos a Bernal y a muchos otros, escritores del tema. Era un curso dual, era filosofía de la ciencia, pero encaminada a las ciencias biológicas. Y creo que lo aproveché mucho porque fue hacia el final de la carrera. En ese sentido, también coincido contigo que para un estudiante que está apenas involucrándose en su tema, a lo mejor sería un poco costoso el tiempo ponerlo a abordar temas de este tipo, más complejos que el conocimiento meramente puntual de su disciplina. Pero todavía más, entonces yo me preguntaría, ¿y no sería entonces mejor conseguir un curso de esta naturaleza para estudiantes doctorales más que de maestría? Yo lo veo de esta manera. Nosotros en IPICIT hemos tenido algunos intentos por fomentar la interdisciplina. No siempre exitosos porque se aplicaban a estudiantes de doctorado o maestría. Y yo me preguntaba, bueno, ¿cómo podemos fomentar la interdisciplina cuando todavía no tenemos una disciplina, ¿no? Sí, sí. Entonces, primero nos hacemos de una disciplina y una vez que ya somos medianamente duchos en esa disciplina, podemos presumir o intentar hacer interdisciplina o transdisciplina. Y en este caso, estos temas que tú nos has presentado hoy, que son a todas luces muy importantes, yo pensaría si no serían mejor captados por un estudiante que después de la maestría, ya en el doctorado, reafirmó su fe, digamos, en su tema, porque en la maestría tenemos estudiantes que cambian de tema, pasan a un doctorado y dejan de hacer, no sé, bacteriología para ir a hacer canales iónicos o qué sé yo, ¿no? No necesariamente en bacterias. Entonces, pero ya un estudiante doctoral casi ha escogido su motivo de trabajo para el futuro, su motivo de trabajo académico. Y me pregunto si en ese sentido no sería más útil para un estudiante doctoral que está ya con resultados de su trabajo y que puede entonces, a la luz de esta visión que tú nos presentas, entender la significancia social del trabajo que está por dar a conocer. Es una pregunta. Pues sí, yo creo que, por supuesto, yo, más bien, gracias por compartir la experiencia, ¿no? Porque creo que eso, pues me da a mí como una perspectiva de, pues sí, cuándo podría ser, mejor en enfrentar un curso de esta manera, ¿no? Que sí los va a lo mejor a llevar a una perspectiva distinta de la ciencia, que les va a requerir, pues sí, apertura de miras, pero ya con sus conocimientos bien cimentados de qué es su objeto de investigación, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que, pues más bien agradezco la experiencia, ¿no? De que sería mejor de esa manera, ¿no? Me parece bien. Además, la maestría, pues es que es bien corto, 2 años también, ¿no? Sí, hay una razón también, digamos, operativa, que los estudiantes de maestría están saturados, o sea, tienen menos tiempo, pero además tienen cursos y luego tienen la tesis, entonces como que no les queda mucho tiempo libre para optativas. Además, los programas están como con pocas opciones, ¿no? En general. En cambio, en doctorado sí puede caber más una opción, adicionalmente, como ya han señalado, de que ya son estudiantes maduros. Entonces, sí habíamos pensado que posiblemente para doctorado sean más indicados. Ok, tenemos también una pregunta de Ángel y luego una de Marino Chávez. Adelante, Ángel Alpuche, por favor. Sí, gracias, Mónica, por el seminario muy interesante. Sí me escuchan, ¿verdad? Sí. Sí. Hace algún tiempo se manejó una propuesta, este es un comentario primero, sobre apoyar directamente a entidades no académicas como comunidades o el experto, por ejemplo, en hierbas de un pueblo.
Sin embargo, hubo una discusión ahí y yo veo más con el punto de ciencia ciudadana, ¿no? Aquí el apoyo para el rescate del conocimiento ancestral o esta parte que se manejaba como esta parte extractiva cognitiva que se mencionaba, pues debería ser más bien apoyado a entidades académicas vinculadas a lo mejor a comunidades agrícolas o experto en hierbas, ¿no? Porque el ir directamente el apoyo a gente que no maneja un método científico o inclusive la parte de administración es medio arriesgado, ¿no? Pero sí se estaba manejando mucho eso, de apoyos directos a entidades no académicas, así se estaba manejando, ¿no? Entonces esto lo veo como ciencia ciudadana y yo creo que más bien debería ser vincularse con ellos, pero apoyar a instituciones académicas. Ese es un punto. Y el otro es que el punto del investigador 3, que es el investigador defensor o algo así, defensor del problema, está bien, ¿no? Porque ya maneja ya un activismo. Pero yo escuchaba al doctor Lascano y algunas otras personas que comentan, ya, si cuando que es el defensor del problema, toma decisiones y ya más políticas y de uso de recursos y se modula la ciencia, ya se entra en un conflicto un poquito complicado, ¿no? O sea, yo puedo participar como científico en el punto 3 como defensor de problema, pero si ya modulo la ciencia, que era algo que se mencionaba, ¿verdad? ¿Qué opina de eso, Mónica? Gracias. Sí, es complicado. Yo creo que tiene que ver aquí el contexto en el que estemos, en el contexto del problema, el nivel, ¿no? Del problema en el que estemos y yéndome un poquito a la parte teórica, pues lo que está en juego, ¿no? Sin embargo, también creo que pues tenemos que tomar una posición política, ¿no? Política, como ya lo expliqué, no es algo sucio, es algo que nos permite argumentar, ¿no? Y que nos permite finalmente llevar, o sea, que las decisiones que tomemos pues sean en consenso, ¿no? Bueno, en consenso lo más que se pueda, pero se trata de avanzar en procesos democráticos, ¿no? Que las decisiones no sean jerárquicas o que no sean sin tomar en cuenta la opinión del otro o el pensar del otro, o los valores del otro o la cultura del otro. Entonces, si a mí me lo preguntan, pues sí, yo tomaría una posición política de eso. La verdad es que yo no estoy de acuerdo con eso y pues no lo haría, ¿no? Pero cada quien pues tendría que analizar pues reflexionar sobre la situación en la que está y sobre todo, pues sí, ver el contexto. A veces también hay incluso hasta peligro de muerte, ¿no? Como ya lo comenté ahora en el caso de Litio, de la investigadora de la UAM, que nosotros en la AMER, en la Asociación Mexicana de Estudios Rurales, pues sí hicimos un posicionamiento no de advertencia, sino solicitar bueno, visibilizar esas amenazas que ella estaba teniendo, porque es una investigadora como todos nosotros, entonces, pero ella está marcando una posición, ¿no? Entonces, el contexto en el que ella está, en el que estamos, pues es de muchos intereses, ¿no? Entonces, a esto ha llevado, ¿no? A ponerle en riesgo. Entonces, sí valdría la pena como que analizar cómo vamos a tomar estas posiciones dependiendo del contexto y de lo que esté en juego, ¿no? Que yo creo que nadie queremos poner en riesgo nuestra vida, ¿no? Entonces, me parece que, pero si también queremos tomar una posición política, pues eso yo creo que ya depende de cada quien, ¿no? Gracias. Gracias, Ángel. Finalmente tenemos una pregunta de Marino Chávez. Dice, mi pregunta es, ¿qué posición y poder tiene la divulgación científica en temas de toma de decisiones sociales? ¿Quién es Marino Chávez? Es un estudiante. Ah, es un estudiante. Bueno, aquí el tema de la divulgación científica, bueno, de hecho, en los estudios sociales de la ciencia es parte de eso, ¿no? Es la parte de divulgación, de comunicación, y se tiene como una perspectiva, ¿no? Está esta perspectiva de que la divulgación científica se ve como el déficit, ¿no? Se le llama el modelo del déficit, porque se ha pensado así durante mucho tiempo, en que el problema que tenemos en que no ocupamos la ciencia como deberíamos es porque no la conocemos, ¿no? Porque no tenemos toda la información y luego no la entendemos, ¿no? Entonces, ese se le llama el problema del déficit de conocimiento, donde esta es idea, o sea, esta persona no acepta algo, no se pone el cubreboca porque no tiene la información, porque es ignorante, etcétera, ¿no?
Pero cuando vamos más allá, entonces vemos que a lo mejor sí tiene la información, a lo mejor sí lo entiende, pero hay otras razones por las cuales actúa de cierta manera, ¿no? Entonces, en el campo de investigación en el que yo estoy, criticamos ese modelo, ¿no? Porque pues, finalmente es como dar información y pues hasta ahí queda, ¿no? Ya que la persona, o sea, es como que ese es el problema es la información. Y sí sirve, o sea, yo no digo que no, o sea, sirve comunicar, la ciencia sirve comunicar los resultados, pero ya en ámbitos a lo mejor de resolución de un problema, como lo comentas tú, de toma de decisiones, pues es toda la plática que acabo de dar, ¿no? O sea, que hay que profundizar en que no es un problema nada más de que te doy la información y ya con eso es la única, o sea, yo nada más voy a tomar decisiones con la información que tengo, que me das. No, o sea, para un político o para un funcionario, o para incluso otro experto que esté en toma de decisiones, no va a tomar la decisión nada más con base en esa información, tiene que tomar decisiones con base en otros inputs, porque lo va a tener que someter a alguien más o al público en general, entonces no es el único elemento que se toma para la toma de decisiones, y eso es algo que no siempre se entiende, ¿no? Entonces no es un problema a lo mejor de información, sino de que hay otros elementos que se toman en cuenta para tomar una decisión. Bueno, pues agradecemos. Nada más quería hacer un comentario adicional en torno a esta pregunta de nuestro estudiante, en el sentido de que no deja de ser importante porque no podemos olvidar que el tomador de decisiones tomará una decisión diferente en una sociedad poco informada que en una sociedad muy informada. Sí, claro. Yo incluso pensaría que este concepto de ciencia ciudadana podría ser también equiparable a la ciudadanización de la ciencia. En la medida en que nuestra ciudadanía sea más informada y comprenda mejor los avances del trabajo científico, en ese sentido, pues tendremos tomadores de decisiones que estarán más acotados por la sociedad misma para tomar decisiones adecuadas. Y no usar la ciencia para sus claro. Decisiones también, porque eso sucede. Yo quería nada más defenderme de algo que comentó el doctor Marcial. Rápidamente. Sí, del modelo lineal, sí, efectivamente es como algo superado, ¿no? En el sentido de la promoción de la ciencia, ¿no? Sí, sabemos que es algo interactivo, ¿no? Que no se da de manera lineal, pero más bien mi idea era como ver ese modelo lineal que se estableció después de la Segunda Guerra Mundial, lo hemos traído por muchos años, sí hay un rompimiento a partir de inicios de bueno, principalmente en los 90 con la globalización, sí hay un rompimiento de ese modelo lineal, pero en toma de decisiones no tanto, sigue siendo como esa separación. Sí, así lo tomé, o sea, yo nada más decía, como no discutiste lo... Ajá, sí, lo porque me fui a la parte de... Pero en efecto yo, me quedó claro que usabas el modelo lineal para especificar que el investigador básico, quien recibe esa información, ahí se queda, ¿no? Y el aplicado, que también se limita a eso, pues también, o sea, para ellos sigue siendo vigente. Sí, y aparte va y viene, porque ahora tenemos ciencia fundamental también, ¿no? Entonces, como que esas tensiones van a ser porque las vamos a ver, ahora es esto, porque el financiamiento finalmente tenemos que estarlo buscando, ¿no? Entonces, claro. Bueno, pues se le va dando un tono diferente. Pues muchísimas gracias, le entregamos un diploma por que lo tienen todos ustedes ahí, por la excelente plática, y le damos... Muchas gracias, Mónica. Su kit de plática. Muchas gracias. Entonces, muchísimas gracias, Mónica.